La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Diego Ordóñez, él es asambleísta del movimiento Creo. Abogado Ordóñez, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Qué criterio le merece a usted como miembro de la bancada oficialista lo anunciado por sus colegas del Partido Social Cristiano, Pachacutic y ahora último UNES, con lo cual está garantizada una mayoría que piensa en contrario al planteamiento de la proforma presupuestaria y al planteamiento cuatrienal que hace el gobierno nacional? El informe que fue aprobado en la Comisión de Régimen Económico, de Régimen Económico, incluye un grupo de observaciones que fueron incorporadas por el asambleísta Johnny Terán del Partido Social Cristiano, y observaciones con las cuales estuvimos de acuerdo, y por eso es que obtuvimos 5 votos de los 9. Lo cual genera extrañeza sin duda, por decirlo menos, de la postura del Partido Social Cristiano, que a pesar de que fueron incluidas las observaciones de su representante, pues luego digamos que dejan colgado a su representante, porque entonces ¿de qué sirvió ponernos de acuerdo en cuanto al contenido del informe? En cuanto al movimiento Pachacuti, bueno, ellos habían anunciado esa postura aún antes de haber discutido, analizado cualquier informe. Y en el caso del correísmo, pues lo propio, ¿no? Yo advierto en todo esto, pues, esa clásica politiquería, ¿no? Que ya el presidente de la República identificó como un intento de bloqueo, y que ya fue también anunciado por la ministra de Gobierno e identificado como un intento de bloqueo, y frente a eso fue lo que se planteó por la posibilidad de llevar a una consulta popular temas que de otra naturaleza van a recibir igual respuesta de parte de esta mayoría que en la asamblea, pues antes que plantearse como tarea la de analizar, discutir, debatir, consensuar, lo que hacen es, pues, la respuesta que me parece a mí que es expresión de ese estilo de politicaría que no es compatible con las circunstancias que vive el Ecuador en este momento, ¿no? Ahora, asambleísta Ordóñez, según la Constitución, la proforma presupuestaria debe ser aprobada por la Asamblea en un solo debate. Si hacemos un ejercicio aritmético simple entre la bancada social cristiana, Pachacutic y UNES, sabemos que la proforma no va a ser aprobada. Y si esta no es aprobada, ¿qué pasa? La Asamblea no puede negar la proforma, ¿no? La aprueba por votación o se aprueba por Ministerio de la Ley. Las observaciones que haga la Asamblea, que es lo que podría hacer, son para que las analice el presidente, pues, y conteste aceptándolas o no. Esto es parte de la estructura legal que deja en manos del Ejecutivo la competencia sobre la formulación del presupuesto general del Estado. Y en realidad lo que deja es un espacio para que la Asamblea esté informada respecto de ese presupuesto. Ya no puede mover la proforma hasta en un 10% hacia arriba y hacia abajo como establecía la normativa anterior, asambleísta. No puede, aprueba por rubros de gasto, ¿no? Y por sectores de gasto, más bien, y no tiene capacidad de negarla, ¿no? Y esto de alguna manera, pues, tiene sentido en la lógica de que es competencia del presidente el formular el presupuesto, ¿no? Y el legislativo tiene, digamos, la posibilidad de opinar, ¿no? Pero yo lo que quiero advertir respecto de esto y la forma en que se ha manejado la comisión presidida por una militante de Pachacuti y con una mayoría del correísmo, es
es que no hubo un debate, no hubo un análisis, no se profundizó en cuanto a cuáles eran los supuestos, tanto macroeconómicos, ¿no? como ya en sí mismo respecto a ingresos y gastos con los que el Ministerio de Economía elaboró la proforma. Nunca hubo un debate sobre eso. Y entonces, si hubo un elevado nivel de desconocimiento, discúlpeme la expresión, de ignorancia respecto a los temas a lo que compone un presupuesto, tanto en la metodología cuanto en los contenidos, es difícil pues esperar que los miembros de la comisión y las bancadas tengan postura respecto a en detalle lo que compone un presupuesto. Es más, el momento del debate del informe, que hubo un debate presentado por el asesor de la comisión, que es un militante del correísmo, ¿no? El economista Carlos de la Torre, un militante del correísmo, ¿no? Se notó clarísimamente que se preparó una postura sin que sirva para nada pedir información, explicación eventualmente al ministro de Economía. Mire, un tema en particular, ¿no? El tema de los subsidios. Uh-huh. Se cuestionaba el monto de los subsidios y se pedía explicación, no se pedía explicación, se llegaba a la conclusión de que era inaceptable que en el presupuesto coste un valor de alrededor de 1.900 millones de dólares de subsidios. Pero en la comparecencia del ministro de Economía fui yo el que le pedí explicación al ministro, no los representantes de los grupos opositores. Fui yo quien le pedí explicación al ministro de Economía sobre por qué eso era posible. Y el ministro explicó. La sumatoria de todos los subsidios y bonos que entrega el Estado. Con el detalle, Freddy, que el valor de subsidios es mayor que el del año pasado. Y la pregunta era, ¿por qué si tenemos en este momento la banda de precios para las gasolinas y por qué es que el subsidio es tan alto? Y la respuesta es que a pesar de las bandas, el subsidio el Estado todavía subsidia en volúmenes elevados alrededor de 500 millones de dólares al consumo de gasolinas. Porque el precio internacional del petróleo y el precio internacional de las gasolinas ha subido. Con esta explicación, sin embargo, en el informe que presentó el correísmo, pretendían criticar el valor de los subsidios. Claro. Luego, estaba, Freddy, el discurso politiquero respecto a que el gobierno del presidente Lasso ha reducido el presupuesto de salud y educación. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque, a efectos de establecer datos comparativos, por las mismas normas de elaboración del presupuesto establecidas en el 2015, en época del presidente Correa, la comparación tiene que hacerse con el presupuesto codificado, no con el presupuesto inicial, ni tampoco con el presupuesto ejecutado. Es el codificado. Y frente al presupuesto codificado, la relación entre lo que se presupuestúa se hace presupuesto para este año, lo que queda del 21. El incremento es en salud de alrededor de 400 millones de dólares y en educación alrededor de 350 millones de dólares. Claro, los sectores opositores están criticando lo que ellos califican como la eliminación de las becas para la educación superior, por ejemplo. Bueno, igual, sobre eso hay tal nivel de falta de seriedad y honestidad intelectual en quienes hacen estas afirmaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Freddy? El gobierno incrementó en 28 millones de dólares el presupuesto de las universidades estatales. Y les dijo a las universidades privadas que estaban recibiendo 32 millones de dólares para supuestamente entregar becas, que hagan becas ajustando sus presupuestos con los ingresos que tienen esas universidades. Esas son las cofinanciadas, asambleísta Ordóñez. Las llamadas cofinanciadas, que son universidades privadas, 8 universidades privadas que han recibido volúmenes superiores a los 30 millones de dólares supuestamente para becas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El gobierno del presidente Lasso dice, bueno, ese valor vaya a las universidades privadas.
a las universidades estatales, perdón, a las universidades públicas. ¿Y en qué están ahora las becas? En la gratuidad de la educación. Claro, pero las gratuidad. Privadas dicen, como ya no recibimos este valor por parte del Estado, nosotros no podemos becar a los estudiantes. Bueno, los estudiantes que necesitan becas, que van a universidades, que usen la gratuidad de las universidades estatales, pues. Y no con la duda, ¿no?, de que hay universidades privadas que pagan mega sueldos a sus rectores, ¿no? 10, 11, 12 mil dólares de sueldo a los rectores, que reciben subsidio estatal para supuestamente entregarlos en becas y que no pagan el seguro social en 8, 9 millones de dólares. Esto no tiene justificación. Lo que ha hecho el gobierno en este momento, y que nos resulta sorprendente porque le acusa al gobierno de privatizador, sin embargo lo que está haciendo es recuperando los ingresos estatales para las universidades estatales, y le critican. Pero no están diciendo lo que yo estoy describiendo en este momento, que es la realidad. Están señalando que se eliminó el fondo de becas. Eso ahora, es mentira. Asambleísta, ¿cómo se va a operativizar esto ya el día de la votación? ¿Van a llamar a votación estos 3 sectores legislativos? No van a votar a favor, evidentemente. Entonces no va a haber la aprobación de la proforma presupuestaria, porque van a estar en contra de cómo está expresada por el Ejecutivo. Eso quiere decir que no hay un pronunciamiento de la Asamblea y esta pasa por el Ministerio de la Ley. Eso sucederá porque tampoco tienen un informe que contenga otras observaciones que no sean aquellas que incorporamos junto con el asambleísta social cristiano. No hay otro informe. El informe que está enviado desde la comisión es un informe que recomienda la aprobación del presupuesto con algunas, me parece que 4 o 5 observaciones. O sea, lo que debemos dejar claro aquí, asambleísta Ordóñez, es que no existe la posibilidad de una moción que diga niéguese la proforma presupuestaria tal como está expresada por el Ejecutivo. Bueno, intentarán cualquier cosa, ¿no? Intentarán cualquier cosa, entre otras, devolver el presupuesto, ¿no? Aduciendo que era necesario previamente un plan de desarrollo. Eso también fue un intento de los miembros del correísmo en la Comisión de Régimen Económico. Pero lo que también es legal, ¿no?, es que el presupuesto prorrogado, que es el que estamos discutiendo en este momento, no es el presupuesto del año 2022, es el presupuesto del año 2021. Este presupuesto del año 2021 tiene como amparo el Plan Nacional de Desarrollo aprobado para el periodo 2017-2021. Del gobierno anterior, vale decirlo. Del gobierno anterior, porque, claro, este es un presupuesto que debió haberse aprobado el año pasado, pero por una norma de ley extiende el presupuesto sin aprobación para que sea aprobado al inicio del siguiente gobierno. Pero ¿en base a qué supuestos? A los supuestos del presupuesto del plan con el que el presupuesto se elaboró, que fue a inicios a finales del año 2020 para que regule el gasto fiscal del año 2021. Aquí vale la pena aclarar, asambleísta Ordóñez, que la proforma presupuestaria que deberá remitir el Ejecutivo, si no me equivoco yo, ya en octubre, el próximo mes, para que sea aprobado hasta primeros días de noviembre, esa sí expresará la voluntad del gobierno y la línea económica y deberá venir acompañada o ajustada al plan de desarrollo. Bueno, esto que usted acaba de mencionar, ¿no?, que es la forma en que tiene que ser comprendido el proceso de elaboración del presupuesto del año 21 y la elaboración del presupuesto del año 22, le diría, parece que es, siendo un poco sarcástico, sino antiguo para los asambleístas del correísmo de Pachacuti, ¿no?, que siguen pensando pues que el presidente debía haber presentado su plan de desarrollo para aprobar el presupuesto prorrogado del año 2021. Y esto, fíjese, Freddy, en lo que se quedan entrampados.
en lo que se quedan entrampados, en buscarle argumentos no supuestamente legales para justificar una postura de bloqueo. Lo de fondo es esto, porque aquí lo que tenemos que tratar de identificar, ¿no?, y tener muy claro es cuál es la postura política que se expresa en este discurso, ¿no?, que termina acomodando o tratando de darle racionalidad a algo que es absoluto y completamente irracional. Y por eso es que ya el presidente de la República, ya la ministra de Gobierno, ya al interior de la Asamblea, hemos advertido como desde el punto de vista del análisis, no desde el punto de vista de la amenaza, sino hemos advertido esta intencionalidad de bloquear las propuestas que haga el presidente de la República, ¿no? Y pues en ese caso pues habrá que tomar otra medida, porque fíjese, si estando lo que estamos discutiendo ahorita es un presupuesto que es, digamos, poco relevante, ¿no? Debería ser de trámite únicamente. Exacto, de trámite, ¿no? Imagínese usted cuando discutamos el presupuesto del año 2022, cuando discutamos la reforma tributaria, cuando intentemos la nueva ley, porque no se trata de una reforma laboral, en esto hay que cuidar bien los términos, se trata de una nueva ley laboral que tenga vigencia al mismo tiempo que del Código de Trabajo. Que va a coexistir con el Código Laboral. Exacto. Bueno, si frente al presupuesto prorrogado al 2021 tenemos posturas tan intransigentes, ¿no?, tan llenas de consignas y prejuicios. Bueno, ¿cómo vamos a discutir las reformas que tienen que ver con esa transformación a la cual el presidente Lasso ha convocado a la sociedad ecuatoriana? En las oportunidades que el presidente ha expresado, ¿qué es lo que él espera hacer en el país? Él ha dicho, yo no he venido para hacer las cosas de la misma manera ni para que las cosas queden igual. He venido para que las cosas sean diferentes, para que el país tenga otro rumbo. Y bueno, plantea un diálogo, ¿no?, un diálogo centrado en cifras, en evidencias, en razones, en realidades, y no en mentiras y demagogia. Ahora, pero la respuesta que se recibe pues identifica más bien a la oposición como una oposición que no tiene razones digamos, que más bien sigue con ese discurso populista, no cargado de prejuicios, que dificulta poder llegar a resultados positivos en el diálogo. Ahora, asambleísta Ordóñez, el gobierno, el Ejecutivo, deberá enviar la proforma para 2022 ajustada al plan de desarrollo, la programación cuatrienal ya de este gobierno, probablemente hacia finales del próximo mes como máximo, para que pueda ser aprobada 90 días antes del inicio del ejercicio fiscal del próximo año. Me parece que algo así reza la Constitución. No, son 60 días antes. 60 días entonces, ok. Sí, hay que presentar con 60 días de anticipación a la finalización. Esto es el 1 de noviembre entonces, más o menos. Ahora, sí, ahí va a estar expresada la voluntad económica del gobierno, y aun cuando no se conoce la reforma tributaria y lo que va a expresar la nueva ley laboral, para ponernos a tono con la precisión que usted ha hecho, en esa proforma presupuestaria ya se podrán advertir algunos rasgos de estos proyectos de ley. Bueno, sin duda. Ahora, lo fundamental en la nueva proforma es, digamos, se tiene que expresar lo que desde el punto de vista del gobierno y el plan de gobierno del presidente Lasso le corresponde hacer al Estado. ¿Y qué le corresponde hacer al Estado? El Estado tiene que preocuparse de la salud, de la educación, de la seguridad pública. Y la salud y la educación tienen que ser de calidad. Y entonces la decisión del presidente es orientar el presupuesto prioritariamente a esas áreas. Estamos partiendo de que el Estado ecuatoriano no tiene, contrario a lo que a los paradigmas de los últimos 14 años, el gobierno del Estado ecuatoriano no tiene que ser un actor económico, tiene que ser un ente de regulación. Pero el motor de la economía tiene que estar en inversión, y la inversión privada también en obra pública.
Aparte porque el Estado no carece de recursos como para destinarlo a la inversión y inversión en obra pública. Y ese concurso del sector privado, ¿no?, se tiene que ver reflejado en el que se dinamice su participación en la economía y el Estado pues se centre, canalice sus recursos, sea más eficiente en la dotación de servicios, sobre todo aquellos que no los pueden pagar, salud, educación, y la educación en todos los niveles, ¿no? Bueno, pero lo que ha trascendido, asambleísta Ordóñez, es que podría hablarse de un recorte del gasto en los 4 años del gobierno de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Pero en otras áreas, pues, no en áreas de salud, no en áreas de educación, no en áreas de seguridad pública. Hay que optimizar el gasto ¿en qué? En compras públicas, ¿no? Hay que ser mucho más eficiente porque usted tiene en el Ecuador alrededor de 23 empresas públicas, la mayoría de ellas deficitarias. Están en proceso de liquidación muchas de ellas. Muchas de ellas, no todas. ¿No? Hay entidades estatales que prestan servicios que son propios del sector privado, ¿no?, que tienen una sobrecarga de costo laboral y de costo operativo que es descomunal, que solamente es posible porque es el Estado el que está financiando esas actividades, que si competiría en el sector privado habrían liquidado hace largo rato. ¿A cuál de ellas se refiere? ¿A CNT, bueno, por ejemplo? Muchas de ellas que prestan servicios que presta el sector privado. Entonces hay que ser eficientes. El presidente ha hablado también de que se vendan activos, ¿no?, para que esos recursos sean destinados a financiar actividades, salud y educación. Bueno, todo esto se tiene que hacer. Todo esto se tiene que hacer y hacerlo pronto, ¿no?, porque el tiempo es corto y las urgencias son muy altas, ¿no? El gobierno ha hablado de la posibilidad de presentar en este mismo año los proyectos de ley laboral y tributario, y si no hay consenso no descarta el próximo año impulsar una consulta popular. Al menos eso lo ha reiterado la ministra de Gobierno y el presidente Guillermo Lasso. Bueno, el presidente y la ministra han hablado de una consulta popular, no han dicho el próximo año, ¿no? Podría ser en este mismo año entonces. Yo pensaría que, en mi opinión, eso tiene que ser a la brevedad posible. Porque hay que destrabar esos nudos, ¿no? Y vista las circunstancias, ¿no? Plantearse que algunas reformas puedan canalizarse a través de la Asamblea, pues me parece que ya se ha dado evidencias suficientes como que para concluir que eso no sería posible. Ahora, el presidente ha hablado de otro orden también, ¿no? Claro, el presidente ha hablado de transformar directamente la Constitución sin pasar por la Asamblea. Esto quiere decir que someterá a criterio de los ecuatorianos textos constitucionales cuando se trate de una reforma a la Constitución y seguramente textos legales para reformar las leyes. Así es. Me parece que sería lo más eficiente presentar textos para que sean aprobados vía consulta y adelantar que no volver nuevamente a la Asamblea para volver a quedar empantanado, ¿no? Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, pronunciándose respecto de este anuncio de 3 bloques legislativos, quizá de los más numerosos en el periodo legislativo actual, que se oponen a la forma como ha expresado el Ejecutivo la proforma prorrogada de 2021. Abogado Ordóñez, muchas gracias por habernos atendido. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.